Bienvenidos a Formulación de Proyectos Sociointegradores. Con esta clase damos inicio al programa de contenido que desarrollaremos en las próximas semanas. Como ustedes ya conocen, el plan de evaluación contempla 4 pruebas escritas y oportunamente conocerán el día y el lugar en que se realizarán. Soy Nelson Corredor Trejo y compartiré con ustedes esta experiencia, esperando que la información transmitida les sea útil en el proceso de aprendizaje. Para muchos estudiantes universitarios o personas de múltiples ámbitos, las normas APA siguen siendo un dolor de cabeza constante, porque realmente lo que sabemos de esto es poco. Por dicha razón nos hemos tomado el trabajo de aliviar esa jaqueca que les produce escuchar las siguientes palabras. Para el próximo encuentro necesito un ensayo con estilo APA. Una de las principales características que destaca al formato APA de otros estilos de redacción y estructuración de trabajos escritos es precisamente esto: la forma de citar autores y hacer las referencias bibliográficas. En este punto es donde se presentan el mayor número de dificultades para los redactores de ensayos, informes, análisis críticos y tesis de grado, entre otros documentos de carácter académico y científico que deben cumplir con una normativa precisa para su presentación y publicación, siendo las normas APA una de estas normativas. Lo más importante a la hora en que vayan a hacer un texto de carácter científico o académico es que puedan sustentar sus hipótesis basándose en las opiniones o en las investigaciones previas que hayan hecho otros autores. Sin embargo, si no les dan los créditos dentro de sus textos, podrían estar cayendo en lo que se conoce como plagio, que no es otra cosa que robar los textos o ideas de otros autores al utilizarlos en sus escritos sin su autorización y dándolos a entender como suyos. ¿Por qué debemos citar? Algunas de las razones son las siguientes: dar el crédito a otros investigadores por sus ideas y resultados de investigación, contribuir a que nuestros lectores puedan acceder a las fuentes que hemos utilizado, aportar al desarrollo de líneas investigativas y evitar el plagio. Las citas cumplen una multiplicidad de propósitos cuando los integramos a nuestros trabajos. Sirven para presentar ideas de autores que hemos examinado en nuestra revisión de literatura, explicar el desarrollo de nuestro marco conceptual, presentar estudios que sostienen las perspectivas que planteamos en nuestro trabajo, presentar puntos de vista opuestos o divergentes. Esto demuestra que el investigador tiene conocimiento del campo y está consciente de la diversidad de perspectivas que pueda haber, y brindar contexto o trasfondo a nuestra investigación. Aunque las razones para citar algún material pueden ser muchas, es importante recalcar que toda cita que se incluya en un trabajo debe representar una contribución al mismo. Debe guardar relación y sentido con el tema que se está exponiendo. No debe ser superflua o innecesaria. En resumen, no citen por citar. Entonces, en este punto que les estoy explicando, surge una pregunta obligada: ¿por qué existen los formatos de citación? Los formatos de citación dan uniformidad a la identificación de fuentes académicas. El resultado es que las citas elaboradas según un formato serán más manejables y más útiles para efectos de localizar las fuentes referenciadas. A modo de ejemplo, si vemos una referencia en estilo APA de un artículo de revista académica, sabemos qué parte de la misma corresponde al nombre del autor, cuál corresponde a la fecha de publicación, cuál brinda el título del artículo y cuál es el nombre de la revista. El formato nos permite identificar estos elementos de la referencia aun si no conocemos el idioma en que está escrita. Algunos formatos de citación comunes son APA, MLA, Chicago, Turabian, Harvard, entre otros.
La diferencia entre citar y parafrasear es más formal que otra cosa. Cuando usamos las palabras literales de otro autor, estamos haciendo una cita y ésta irá entre comillas. Sin embargo, cuando nos referimos a una idea ya existente, pero utilizamos nuestras propias palabras para expresarla, estamos parafraseando. Pero muchas veces utilizamos los trabajos de otras personas como soporte general a nuestros propios argumentos, sin citar o parafrasear expresamente palabras o ideas concretas. En este caso, estamos incurriendo en una práctica deshonesta. Estamos plagiando el trabajo de otro. Finalmente, las citas textuales o parafraseadas y narrativas o parentéticas se pueden mezclar. Un ejemplo de textual narrativa. Tal como afirmaba Martínez Parejo, 1956, los colibríes marrones se caracterizan por un plumaje más grueso. Páginas 10 y 11. Un ejemplo de textual parentética, porque como ya sabemos, los colibríes marrones se caracterizan por un plumaje más grueso. Martínez Parejo, 1956, páginas 10 y 11. Noten cómo en las textuales narrativas se separa la página o páginas en un segundo paréntesis que aparece al final de la cita textual. En el caso de las textuales parentéticas, toda la información aparece al final de la cita textual en un único paréntesis. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerden que en las citas con menos de 40 palabras, el punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos puede variar según dónde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. Esta información ha sido actualizada en la 7ª edición de las normas APA. Normas que ustedes pueden conseguir en internet con tan solo escribir en Google Normas APA 7ª edición. Antes se citaba todos los autores en la primera cita en el texto y resumido en las siguientes citas. En la versión actualizada de las normas APA, a partir de 3 autores, siempre vamos a abreviar utilizando la palabra et al, luego del nombre del primer autor, a menos que hacerlo cree ambigüedad. Al citar una fuente secundaria, es decir, una cita de cita, proporcionen una entrada de lista de referencia para la fuente secundaria que utilizaron. En el texto identifiquen la fuente primaria y luego escriban cómo se citó en y agreguen la fuente secundaria que utilizaron. Si conocen el año de publicación de la fuente primaria, inclúyanlo también en el texto. Por ejemplo, si leen un trabajo de Sánchez, 2014, en el que se citó a Tavares, 1983, y no pudieron leer el trabajo de Tavares directamente, deben citar el trabajo de Tavares como la fuente original, seguido del trabajo de Sánchez como la fuente secundaria. Solo el trabajo de Sánchez debe aparecer en la lista de referencias. En este caso, de 2 o más obras del mismo autor del mismo año, organicen 2 o más obras del mismo autor por año de publicación. Así, diferentes obras del mismo autor con la misma fecha de publicación deben ser diferenciadas por los sufijos A, B, C y así sucesivamente después del año. Los sufijos se asignan en la lista de referencias, donde este tipo de referencias se ordenan alfabéticamente por título. Por ejemplo, varios estudios, Sánchez y Pérez, 2005A, 2005B, Sabina et al., 2003A, 2003B, han demostrado 3 puntos suspensivos, lo que quiere decir que a partir de estos puntos hay más texto.
Las referencias son datos propiciados por terceros que faciliten la información de un lugar, persona o sobre una investigación realizada. El término referencia describe el proceso por el cual se menciona o se señala, que es lo mismo decir se refiere a algún objeto o persona, es decir, son las informaciones que permiten adquirir conocimientos una determinada cuestión de interés personal, empleo, lugares, métodos, etc. Para cualquier punto que se desee conocer, se necesita buscar y obtener referencias. Esta sería una acepción general del término, pero si se relaciona con las normas APA, entonces su definición es la siguiente. Debido al significado que posee las referencias, estas son adicionadas de manera obligatoria al momento de realizar un trabajo monográfico e investigativo, dándoles el apellido de bibliográficas. Son el tipo de datos que permite la ubicación y lectura de la información presentada o proyectada en el trabajo en cuestión. Esto le permite al lector la ubicación de las fuentes de información que han sido utilizadas, si el mismo desea profundizar sus conocimientos sobre el tema, o si desea poseer una interpretación propia de la información argumentada en el trabajo monográfico. En la realización de las referencias bibliográficas se debe cumplir una serie de pasos o se estructura de formas distintas según de dónde provenga la información. En caso de que sea obtenida a partir de un libro, debe mencionarse el título, autor, año de publicación y la editorial, mientras que si la información es obtenida de una página web, debe mencionarse título, autor, año de publicación, país, ciudad y el link completo de la página utilizada, y así sucesivamente variarán los datos necesarios para la redacción de una referencia bibliográfica. Pero, un momento, ¿qué es toda esa información adicional que aparece junto a cada cita? ¿Qué son esas iniciales, esas palabras en cursiva o esa dirección web? Toda esa información adicional a la cita que aparece en el listado de referencias es la que debemos añadir para que el lector, en caso de estar interesado en saber más, pueda acudir y consultar la obra correspondiente sin que haya equívocos en quién es el autor, en cuál fue la obra citada o en qué revista o editorial se encuentra publicada. En formato APA, cada tipo de documento citado tiene que incluir una información particular en su correspondiente referencia, la cual paso a contarles en la siguiente diapositiva. A continuación, les comunico la información necesaria para cada tipo de documento. En todos los casos, recomiendo que se fijen cuidadosamente en los lugares donde aparece o donde no aparece una coma, un punto, una letra en cursiva o en el orden de los apellidos y las iniciales. Esos aspectos tan sutiles son los más importantes y es donde es más fácil equivocarse. Citar libros en APA es bastante sencillo, solo hay que atender a ciertas especificaciones que pasamos a detallar a continuación. Cuando se utiliza un documento bibliográfico y debe reflejarse su uso en un trabajo académico, hay que recabar los siguientes datos del mismo: autor o autores, año de publicación, título y subtítulo de haberlo, edición, editorial y lugar de publicación. Normalmente estos datos pueden encontrarse total o parcialmente en las primeras páginas del libro en cuestión, aunque algunas editoriales prefieren ponerlo en las últimas páginas y es posible que en algunos libros no aparezcan todos los datos, especialmente si se trata de libros antiguos. En todo caso, el primer paso es poner el apellido del autor seguido de una coma, la inicial o iniciales de sus nombres de pila y un punto. A continuación, entre paréntesis, se pone el año de publicación, otro punto y tras este en cursiva el título del libro y de haberlo su subtítulo. Luego, la editorial. Todos los estudiantes, sobre todo los universitarios, el primer día de clase reciben de sus profesores una buena cantidad de fuentes bibliográficas que deben consultar. En la mayoría de los casos, libros que se encuentran en la biblioteca. Pero esto no significa que se tengan que leer los 50 libros
propuestos de principio a fin, sino que cada uno tiene un capítulo que puede ser de utilidad para su aprendizaje. Esto sería extrapolable a la hora de hacer las referencias bibliográficas en los trabajos académicos. No habría que hacer la referencia bibliográfica del libro completo, sino del capítulo que le haya servido para informar y documentar dicho trabajo. Citar y hacer referencias bibliográficas es imprescindible en cualquier trabajo que se realice, y hacerlo correctamente es más que necesario. El alto ritmo de publicación en revistas hace que éstas sean una fuente inagotable de conocimiento, y es que muchas veces apoyamos nuestras investigaciones en artículos de revistas impresas y o electrónicas. Una de las prioridades que se deben tener en cuenta es que las referencias no deben tener más de 5 años de publicadas con respecto al documento académico o trabajo de investigación que estemos elaborando. Si obtuvieron acceso a una base de datos de periódicos antiguos escaneados, tengan en cuenta que no es necesario citar la URL. La referencia en este caso es la misma que para un artículo de periódico impreso. Puedes tratar este caso como un periódico impreso. Si el artículo de periódico tiene una URL donde los lectores pueden encontrar el artículo, incluyan la URL del artículo al final de la referencia. Si el artículo del periódico no tiene volumen, número y o números de página, por ejemplo, porque es de un periódico en línea, omitan los elementos faltantes de la referencia. Si el artículo es de una noticia de un sitio web que no tiene un periódico, diario o semanal impreso asociado, utilice el formato para citar páginas web. Deben utilizar el estilo de cita de páginas web si no hay otra categoría de referencia que se ajuste más específicamente al tipo de trabajo que quieran citar. Por ejemplo, asegúrense que no estén citando con el formato de página web el artículo de una revista, una entrada en un blog o una red social como Facebook, Twitter o Instagram. No deben crear una referencia o cita en el texto para un sitio web como un todo, para mencionar un sitio web en general, y no cualquier información particular en ese sitio. Proporcionen el nombre del sitio web en el texto e incluyan la URL entre paréntesis. Las normas APA no incluyen pautas específicas para citar y hacer referencia a leyes, tratados o decisiones judiciales. Esto se debe a que los ejemplos de referencias legales de APA provienen de The Blue Book, a Uniform System of Citation, que es una fuente autorizada para citas legales y la guía de estilo principal utilizada por los estudiosos del derecho y otros profesionales en ese campo. Sin embargo, los formatos de referencia y citas, que son un híbrido de estilo APA y estilo Blue Book, adaptados para encajar bien en un artículo de estilo APA y proporcionar la información única que permitirá a sus lectores encontrar el documento legal referenciado. Las redes sociales también forman parte de la variedad de fuentes de información y son utilizadas por universidades, investigadores, especialistas en cualquier área del conocimiento, con el fin de publicar opiniones y documentos de interés que podrían ser de utilidad en nuestros documentos académicos o trabajos de investigación. Esto sería todo para que aprendan a citar de una vez formato APA séptima edición en los documentos académicos y trabajos de investigación científica de cada uno de ustedes. Recuerden revisar cada tipo de documento y prestar mucha atención a cómo aparecen los puntos, las comas, las iniciales, las cursivas, y con eso podrán hacer las citas y referencias en sus trabajos en formato APA séptima edición. Gracias por la